Bueno, buen día, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Gómez Rojas. Soy actualmente estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, originaria del departamento del Caquetá. En el marco de la Cátedra Nacional Ambiental, estoy haciendo ese trabajo, que es un conflicto ambiental, es un conflicto específicamente de la gestión territorial, que tiene que ver con el relleno sanitario de Doña Juana en la ciudad de Bogotá. Y que espero que este video pues sea del agrado de todos ustedes. Es informativo, pero también es crítico, también es político, por supuesto, porque la política nos atraviesa la vida. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Espero que podamos aprender mucho juntos. Entonces, bueno, para dar continuidad, me parece importante que hablemos del contexto general y de unas cifras que son claves pues para entender todo esto. Entonces, pues primero, en el mapita que aparece aquí, pues es un mapa que saqué del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Es el mapa del conflicto ambiental del relleno sanitario de Doña Juana. Y decir que Doña Juana pues está ubicado en una de las 20 localidades de Bogotá, que se llama Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es la localidad número 19. Digamos que son algo así como los códigos que Bogotá le pone a sus localidades, entonces para que pongamos también un poco más el contexto. Bueno, Bogotá produce más de 6.500 toneladas de basura al día, lo que equivale a llenar 2 o 3 veces una piscina olímpica. Esto es demasiado, ¿no? Esto para que nos hagamos pues una imagen mucho más visual de lo que significa esta cantidad de residuos que llegan a Doña Juana. Todo esto pues llega al mismo lugar, a Doña Juana, por supuesto. Y bueno, Ciudad Bolívar pues ha sido una localidad históricamente golpeada por el conflicto armado, además de la minería ilegal, como en Cerro Seco. Entonces ahora me parece importante que podamos hablar del origen de este conflicto. Entonces, pues primero hay que decir que el botadero de cielo abierto, que los botaderos que precedieron a Doña Juana, pues fueron Gibraltar, que fue en el año 1979, que inició siendo como un gran sitio de disposición y que se mantuvo por más de 30 años, pues que estuvo ubicado en la localidad, entre la localidad de Bosa y Kennedy actualmente, muy cerca al río Bogotá, además, que es una cosa bien grave ahí que también da para pensar. También en 1984, o sea, 4 años antes de que se inaugurara Doña Juana, pues estuvo el botadero El Cortijo, que precisamente se llamaba El Cortijo porque por el humedal El Cortijo. Bogotá históricamente es una región que pues, es muy rica en humedales, que por supuesto no tienen el mejor trato en esta ciudad. Pero bueno, actualmente en eso que era el humedal, pues funciona la localidad de Salitre y Quinta Paredes, que es donde está el terminal central de Bogotá y demás. Entonces, pues esto como para un contexto un poquito breve. Y bueno, en 1984 precisamente se hicieron estudios para hacer 4 rellenos sanitarios en Bogotá. Entonces esos 4 rellenos sanitarios eran primero el Codito, que estaba ubicado en la zona norte, el Protecho, que estaba en la zona occidente, Alcachín, que estaba en el suroccidente, y Tunjuelito en el suroriente. El único que terminó consolidándose pues fue Doña Juana, ¿no? Que se terminó consolidando en el año 1988. En ese año inicia, ya les conté en dónde, en la diapositiva anterior, en la localidad de Ciudad Bolívar, que es una localidad que históricamente ha estado atravesada por muchos otros conflictos, incluso el conflicto armado. Pero bueno, en este contexto pues aparece Doña Juana e inicia en el año 1988. ¿Qué más hay por decir aquí? En el año 1997, 9 años después, se da el primer deslizamiento del relleno sanitario, afectando pues por supuesto a la gente, a las comunidades alrededor de Mochuelo, que son las veredas que quedan más cerca ahí de este relleno sanitario. En 1998 y en el año 2000 pues se inician las investigaciones y se hace cambios de operadores del relleno, y pues actualmente sigue siendo un conflicto activo y sin solución. Entonces esto para hablar del origen del conflicto. Ahora entonces me parece importante que hablemos de los actores involucrados en este conflicto.
Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, los actores comunitarios, que son los campesinos precisamente de las veredas de Mochuelo Alto y Bajo, y los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, porque son las personas más cercanas a este botadero, ¿no? Institucionalmente hablando, tenemos la Alcaldía de Bogotá, por supuesto, principal responsable, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, que es la encargada de los barridos, de la recolección de basura, etc. La CAR, que es la Corporación Autónoma Regional, que para Bogotá funciona igual que para el departamento de Cundinamarca, entonces la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que son quienes conceden los permisos para estas distintas permisos ambientales que se necesiten en un territorio. Y por supuesto los actores privados, ¿no? Que entonces pues bueno, son los operadores del relleno, actualmente es CGR, que pueden ampliar mucho más como su visión y su información a través de plataformas como internet. Proactiva, que entiendo son los encargados de recoger los residuos peligrosos y llevarlos pues a Doña Juana para darle mejor tratamiento, y las distintas empresas del servicio del aseo. Entonces estos vendrían siendo los actores involucrados en este conflicto ambiental. Para continuar entonces es importante por supuesto hablar de los impactos ambientales y sanitarios de toda esta crisis, ¿no? Que termina siendo ecológica pero también social, y bueno, las consecuencias ecosistémicas por supuesto. Entonces bueno, primero tenemos la contaminación de los suelos y del agua con los lixiviados, que es un líquido que segrega la basura, ¿no? La basura, el revuelto, el compendio de basura, lo que conocemos como basura. Todo esto termina pues en el agua, termina afectando la flora, la fauna, los cultivos de agro que se dan alrededor también, porque pues no olvidemos que también es una zona rural en la que viven campesinos y campesinas de Bogotá. La afectación al río Tunjuelo es el afluente de agua más cercano al botadero Doña Juana, y pues bueno, es el principal afectado ahí ecosistémicamente hablando, porque es a donde pues llegan la mayoría de lixiviados y demás, que no se les da el mejor tratamiento. La pérdida de biodiversidad, por supuesto, el riesgo de los deslizamientos, que también se han dado varios en este botadero, alrededor de 4 deslizamientos en el año 2015, en el 1997 que se dio el primero, 9 años después de tener el relleno, y etcétera, ¿no? Muchos más. La pérdida de prácticas agrícolas, porque pues es muy difícil vivir en un espacio como ese, el tejido social debilitado, precisamente, la inequidad ambiental, el sufrimiento y la división comunitaria como nunca, claro. Los problemas de salud pública pues también no son un secreto. Los gases de efecto invernadero, especialmente el gas metano, la proliferación de los vectores, insectos, roedores, etcétera, pues alrededor del relleno, de la gente que vive alrededor también. Todo esto muestra, por supuesto, una vulnerabilidad de todo este sistema de basuras de Bogotá. Bueno, hay que decir que en esta parte entonces tenemos algunas de las noticias de nuestro país, de Colombia, de algunos de los medios también de información más importantes del país, como lo son, por ejemplo, El Espectador. Aquí este que dice emergencia en Doña Juana es del Espectador. De City Noticias, también famoso en nuestro país. El Tiempo siento que luego de alguna revisión profunda de las fuentes de información como más importantes en el país, creo que El Tiempo hace una denuncia constante, al menos visibilizando, ¿no? Al menos contando la noticia. Y bueno, algunos otros medios también que son un poco más alternativos, que son un poco más comunitarios, pero que también me parece importante. Esto es solamente una muestra de lo que es Doña Juana en este momento y de las afectaciones, que no son mínimas y que no son pocas tampoco. Bueno, ahí podemos entonces mirar cada una.
Por supuesto que el fin de todo este video es denunciar, hablar de este conflicto ambiental que termina siendo social también, pero creo que es importante que hablemos de transformaciones posibles, ¿no? Claro, es un problema que en la reflexión final también abordo, que no es solamente el problema del botadero, sino del modelo de ciudad, pero que podemos pensar en unas transformaciones que pueden ayudarnos, ¿no? Que pueden ser posibles en este momento, como bueno, ya me contaste todo esto, ahora qué hacemos, ¿sí? Seguimos viviendo aquí, seguimos reproduciendo basura, por supuesto, porque pues así es el sistema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para contribuir a esto? Entonces, bueno, pues primero pensar un poco en la economía circular, impulsar la separación en la fuente de orgánicos, de plásticos, de vidrio, de cartón. Creo que la basura se vuelve basura cuando la mezclamos, entonces es importante que podamos promover mucho más la separación en la fuente, y así entonces tendremos menos basura y más separación. Es importante hablar del compostaje, de un reciclaje real, de las pacas digestoras, puede ser con el método de Guillermo Silva, que también pueden ahondar mucho más en internet en cuanto a esto, y que se da en Bogotá, se da en muchos lugares, en muchas localidades afortunadamente, en distintos lugares, también en zonas verdes, en el Parkway, etc. Hay que hablar también de los lombricultivos como una alternativa que puede ser posible, que por supuesto requiere de ciertos cuidados, pero que puede fomentar también la economía familiar o comunitaria, que también se puede ir avanzando en eso. Y ya finalmente pues hablar de justicia ambiental y de participación comunitaria, para poder de la mano pues con estas distintas comunidades afectadas y no afectadas, lograr una verdadera justicia ambiental, porque hay que recordar que no se puede lograr nunca una justicia social sin una justicia ambiental real. Ya un poco retomando lo que digo en el video anterior, bueno, como reflexión final también de esto, pues es entender que el problema no es solamente el relleno, sino el modelo de la ciudad, ¿no? El modelo de desarrollo que nos imponen y que nos ha sido impuesto desde el neoliberalismo, sí, desde que ha sido impuesto también internacionalmente, y hay que decirlo, que lo que hace es producir miles de toneladas de basura al día sin pensar en el destino. Entonces también decía yo, bueno, pues uno en Bogotá y en cualquier lugar del país, en el mejor de los casos, saca su basura afuera de la casa ciertos días a la semana, en cierto horario. Hay un camión que se encarga de la recolección de basura y se lo lleva, y pareciera como que desaparece la basura, ¿no? Y pues no es así, la basura no desaparece, sino que simplemente, también aquí lo digo, no se desplaza hacia quienes menos poder tienen, como es el caso del botadero Doña Juana en la localidad de Ciudad Bolívar también, pero que es el caso de la basura en los botaderos, que en el mejor de los casos en nuestro país va a los botaderos. En el peor de los casos termina en los afluentes de agua, en los ríos, en el mar, como en la costa pacífica o atlántica, en las alcantarillas, tapando también las alcantarillas y produciendo fuertes inundaciones y demás. Bueno, esa es como la reflexión final. Quisiera pues enunciarla, que este video pues es divulgativo, es de información, es informativo, es educativo, pero también es crítico, ¿no? Y también busca un llamado a la acción, a que las personas que también puedan ver este video podamos preguntarnos hacia dónde van esos residuos, porque muchas veces ni siquiera sabemos hacia dónde, y no estoy hablando precisamente de Bogotá, porque Doña Juana aquí pues se habla, se enuncia, también por las noticias anteriormente mostradas, y en el país pues se conoce el botadero de Doña Juana, pero hay otros lugares, no sé, hablo por ejemplo del Caquetá o de Florencia, que específicamente es mi municipio, en el que no sabemos, los florencianos no sabemos a dónde va, o sea, a un botadero, pero pues que, o sea, como que no sabemos más, y no sabemos también la gravedad y la importancia de este tema, ¿no? Ni la disposición final de los residuos, como que pareciera que fuera un tema ajeno, y creo que es algo de lo que hay que responsabilizarse. Entonces esta sería como la reflexión final. Sin el ánimo de sonar pesimista con todo esto, sí quisiera hacer un llamado a la esperanza colectiva, a la esperanza que nos une. Somos muchas, muchos y muches que lo que queremos es
pues lograr un cambio verdadero desde pequeñas acciones que transforman. Hablaba un poco de las vacas digestoras, que me parece una iniciativa preciosa, profunda, con un gran valor político y crítico, muy importante, y que también hay que enunciar. Entonces también puede ser una muy buena opción para nosotras, bueno, las personas que vivimos en Bogotá, por ejemplo, también en región podemos iniciarlo si no se ha empezado. De verdad que es una iniciativa muy bonita y que comunitariamente también ayuda al tejido, ¿no? Al tejido social. Entonces, bueno, creo que esta es como la reflexión también que quiero dejar, que juntos, juntas y juntos podemos hacer un gran cambio, y es la invitación también con este video, a informarnos, a aprender, a seguir aprendiendo. Todos los días uno aprende muchas cosas. Entonces nada, les agradezco muchísimo su atención, gracias por llegar hasta aquí, y bueno, ojalá podamos vernos, conocernos y seguir aprendiendo y luchando por un cambio, una justicia social que por supuesto tiene que ser de la mano con la justicia ambiental. Muchas gracias, hasta luego.